que les diga. Con esa música vamos a introducir este tema porque vamos a hablar de las sociedades secretas. De hecho, ese es nuestro hashtag para que ustedes lo comenten. Sociedades secretas NCN. Todo aquello que está oculto, Cristian. Tanta cosa oscura, tantas teorías, tantas conspiraciones. De hecho, se habla, que lo vamos a conversar con nuestros invitados, con respecto incluso a los atentados de Nueva York, de las Torres Gemelas también, que habría sido un hecho conspirativo. Bueno, aquí vamos a dilucidar tantos mitos con nuestros invitados, un panel perfecto. De verdad, queremos agradecer al escritor y periodista Francisco Ortega, que nos trajo sus lujitos acá, que los vamos a regalar también a través de las redes sociales. Mucha atención. También saludamos a la profe Jimena Prado. ¿Cómo está, profe? Muy bien, Muy buenas gracias. noches. Ya es de la casa, la Jimena. Sí, claro que sí. La Jimena, hay que decirle así. La profe Jimena. Doctor Fire, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Un gusto estar contigo, Cristian, con Katy, con todo este panel encantado. Tantos matinales sin verte, mi querido Cristian. Así es, pues. Y también el profe Hugo Cepeda, maestro de maestros. ¿Cómo está, profe? A sus órdenes, aquí estamos. Muy bien. Muy contentos. Y ya recuperado, 100% con una energía desbordante. Desbordado con energía de nuevo. Vamos a partir con los Illuminatis. Esta especie de secta, no sé. ¿Quiénes son estos personajes que quieren dominar el mundo a través del dinero? ¿Es así? ¿Ese es el mito? Esa es parte del mito, Katy, porque los Illuminatis uno se tiene que remontar al 1774, cuando se formaron por primera vez bajo el mando de Adams Weishaupt, que era un jesuita también vinculado a la masonería, que decide organizar y fundar esta orden, con todos los principios de aquel siglo de las luces, de la razón, pero evidentemente tendiente al poder. ¿Qué es lo que sucedió? Y aquí está el punto para meternos de lleno, porque ellos duran poco tiempo, no duran ni 10 años como organización secreta, y es disuelto sobre todo por el poder de la iglesia. Pero estos Illuminati, según se cuenta, se infiltraron en todo lo que es la masonería. Y desde entonces han estado hasta el día de hoy, y están hasta el día de hoy, en las más altas esferas del poder, controlando el nuevo orden mundial, controlando, lo que es grandes conspiraciones. Así que eso es para partir. ¿Algo que decir, Hugo? Algo que decir. Siempre tiene que haber algo que decir. No, en realidad, Weishaupt lo fundó y todo. Él era masón y tomó ciertos ritos masónicos, pero al poco tiempo se separó de la masonería, porque los masones, sobre todo los ritos eclesiásticos y aceptados, no aceptaron muchas de las tesis de ellos, porque la masonería es otro tipo de organización. Es secreta, pero no tiene precisamente las características que estamos criticando ahora. Pero, profe, Sí. ¿cómo actúan los Illuminati? O sea, Los Illuminatis han actuado a través del tiempo, a través de diversas y muchísimas organizaciones. Por ejemplo, Bakunin, el famoso anarquista ruso, los carbonarios en Italia, otros en Francia, la Revolución Francesa, todo, diversos tipos incluso de organizaciones secretas patrióticas. Incluso cometieron grandes asesinatos. Estas organizaciones dieron muerte, se recuerdan ustedes, 1881, asesinato del zar Alejandro II de Rusia. Nada menos. 1895, asesinato del presidente Lázaro Carnot de Francia. 1900, asesinato del rey Humberto II de Italia. 1901, asesinato de McKinley, el presidente de Estados Unidos. 1903, asesinato del rey Alejandro Brenovich de Yugoslavia, de Serbia. Y, procedieron a serie de asesinatos y a tipo de organizaciones. Profe, le quería preguntar, Sí. porque usted anda con un billetito ahí en su... Porque estábamos hablando de esto de que quieren dominar el mundo a través del dinero. Y usted se trajo su dolarcillo para que lo mostremos ahí en pantalla. Aquí una cosa curiosa. Hay un símbolo ahí importante. Lo primero que vamos a decir, para dejar contento al doctor Fay, que aquí está. ¿Está solamente en el dólar? En el dólar, sí, el dólar. Que Delo vuelta, profe, delo vuelta. ya, aquí está. Que la pirámide que aparece atrás, Esa. vean ustedes, tiene 3 escalones. Sí. 13 colonias fueron las que libertaron a Estados Unidos. Enseguida arriba está la punta, el eje, la piedra angular. Esta parte, ¿saben quién la introdujo? Y más acá está el águila calva, Ajá. teniendo 13 estrellas arriba
y en cada pata, en la pata derecha, 13 laureles y 13 flechas de la izquierda. Y 13 familias que controlan el mundo también, No, y además, por cierto. ¿saben quién incluyó esto en el dólar? El año 1935, don Franklin Delano Roosevelt, que coincidía que era alto dignatario masónico, era una coincidencia. Y ahí está George Washington, John también, Washington. Y aquí otro hay masón. a ver, ¿qué significa la piedra angular? ¿Y por qué ponerlo en el billete de $1? El billete de $1. Esta piedra angular significa algo muy importante, porque está cercenada, pero es el ojo de Horus, el ojo de Toro. Pero en el fondo, se recuerdan ustedes, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 42, habla de la piedra que desecharon los arquitectos y que pues pasó a ser la piedra angular del nuevo orden que se instauraba precisamente con Cristo. Y acaba, y más abajo dice la siguiente frase: Ordum secularum. ¿Qué significa? Seclorum, que quiere decir el orden, no es seclorum, es seclorum, o sea, el orden de los fines, o sea, del milenio en buena cuenta. Todo esto se tomó precisamente de la Biblia, y esto lo tomaron, dicen por un lado que son los masones, por otro lado dicen que son los Illuminati. Es muy difícil distinguirlos. Bueno, de hecho, la figura del triángulo con el ojo es un ícono también cristiano, y uno lo puede ver en algunas iglesias, incluso algunas iglesias acá en Santiago. Y en La Serena igual. El templo de los agustinos en el centro, tú miras el techo y va mucha gente y dice, ¿por qué está el símbolo de los masones y los Illuminati en el techo? Ahora, el origen de los Illuminati, yo creo que lo tenemos todos más o menos claro, pero en rigor, cuando se expande esta sociedad secreta, lo toman un montón de otras sociedades secretas, porque básicamente son logias iluminadas o racionales. Recordemos que incluso la logia fundada por Francisco de Miranda en Londres eran los Caballeros Racionales, donde está Simón Bolívar. Pero no era logia masónica. No eran. Usaban el rito el masónico, rito masónico, pero para un proceso político y económico. Personalmente, Miranda era masón. Porque Miranda fue alumno de los grandes patriotas norteamericanos. A propósito, Recordemos en La que Serena, la Catedral de La Serena, los dos altares finales tienen el triángulo precisamente, que coincide con un símbolo cristiano, pero además, el que hizo esos dos altares fue un arquitecto americano a mediados del siglo XIX, que lo hizo, que él era masón. Bueno, la relación entre la iglesia y la masonería, de alguna existe como la versión oficial de que están en contra, o que son grandes adversarios. Pero hay grandes casos de sacerdotes que además fueron masones. Camilo Enríquez, porque se dice que fue masón. Y en la iglesia evangélica también, sobre todo en la iglesia bautista. La iglesia bautista de Temuco, por ejemplo, el templo de la iglesia bautista de Temuco es una réplica del templo de Salomón. Y tú entras a esa iglesia y está llena de, bueno, está el símbolo del ojo que todo lo ve, y un montón de símbolos. Sí, es que ahí, y voy a recoger tu guante, ahí donde hay que poner en contexto histórico qué estaba pasando, porque esto de la razón, de iluminar, que el ojo, porque hemos saltado... De la dominación. Claro, ¿cuál es el tema? Vamos al siglo XIX, reconstruyamos. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un proceso de secularización de la sociedad, hay todo un desarrollo de la ciencia, y hay todo también una crisis de la religiosidad. ¿En qué momento ya dejamos de confiar en el dogma religioso y entonces confiamos en el dogma de la razón? Y ahí entonces empiezan a emerger todo este desarrollo paralelo, porque la masonería es una institución antigua, pero que tiene estas reediciones en la Illuminati aparentemente, ¿no es cierto? Que ahí como ejercicio intelectual es muy interesante, porque en el fondo vamos desconfiando de lo que nos dicen y vamos construyendo nuestro propio conocimiento, porque ¿cuál era la luz? La razón. Y a propósito de lo que tú decías, la masonería cala mucho, sobre todo acá después de la independencia, porque en el fondo nos propone una vía semi-religiosa de construir el conocimiento y las realidades, y en ese sentido los evangélicos también tienen esta alianza, y bueno, el personaje del cual yo también escribí mi libro, David Trumbull, también trae otra edición de la masonería, que es la moda al modo inglés, no francés, que es ateo, agnóstico básicamente. Yo le quería preguntar al doctor File, ¿por qué lo ubican en el dólar, en el billete, este símbolo? ¿Y quiénes serían las 13 familias que estarían dominando todo? Que nos estarían dominando a todos nosotros. Cuidado con decirlas. Porque sí, mejor no las digo, pero son conocidas. ¿Ya? Pero son 13 familias, y sobre las 13 familias estaría, bueno, la oscuridad máxima en la cúpula, en la cima de la pirámide. Mira, aquí está explicado. Sí, hay algunas cosas en todo caso. Hoy día es muy, hoy día
por ejemplo, todo lo que es el Club Bilderberg, ¿ya? Que es uno de los clubes, digamos, estas sociedades secretas que dominan el mundo con mucha influencia en la instauración del nuevo orden mundial. Bueno, ese Club Bilderberg está infiltrado también por Illuminati, masones, Skull and Bones, es decir, todo tipo de sociedades secretas que se unen, y aquí está, por una cosa, Katy, por gobernar el poder del mundo. Lo que quieren ellos es controlar como una dictadura mundial, Ya. bueno, a toda la gente. ¿Para qué? Para- ¿Es el buena poder, pregunta. ¿Es el poder por el poder? El poder por el poder. El poder, recuerda, Maquiavelo lo dijo, el fin de la política es el poder. Por lo tanto, está ahí. Y todos estos, de alguna forma, están bajo ese marco. Lo que sucede es que el poder corrompe y corrompe absolutamente. Pero hoy día en la sociedad, el poder ya no se ocupa como un medio para hacer el bien, sino como el fin de toda actividad pública, política, económica, social, incluso religiosa. Entonces, hoy día es difícil poder distinguir, digamos, en esta mezcla del Club Bilderberg particular, donde quién es Illuminati, quién es masón, qué sé yo, pero sí uno puede observar ciertas señales Illuminatis en la sociedad. ¿En Por qué? A ver. ejemplo, dentro de los principios Illuminati está la disolución de la familia. Eso es una de las cosas, porque disolviendo la familia, ¿qué es lo que te queda? Solamente las grandes empresas. Entonces, uno puede ver, según las cifras, que gran parte de estos postulados del siglo XVIII se están cumpliendo hoy día. Hoy día. En Estados Unidos, desde el año 2005, el 85% de las familias están constituidas por 2 personas. Aquí en nuestro país está pasando lo mismo, la atomización completa de la familia, edificios con una habitación, Claro. con un ambiente, para disolver también eso, Qué que es la terrible. familia, que es en el fondo gran parte del poder Pero- del antiguo orden, me refiero, de un orden más religioso, católico, cristiano. Es como volver al individualismo, al ser único. ¿Esa es la no tanto importancia? el prestigio individual, pero en un cierto sentido colectivo de un grupo de personas también. Esto ya lo decía Weishaupt en la fundación de los Illuminati el año 1776, por ahí. Estos principios, eran 12 principios. Uno de ellos, la disolución de la familia. El otro, el conquistar el poder. El otro, el prestigio del dinero. El control de la banca. El control de... Porque hay una Efectivamente. cosa, no nos olvidemos que las grandes crisis, por ejemplo, religiosas, las grandes crisis que ocurren muchas veces son por la codicia, por el deseo Sí, de tener pues. más dinero. El dinero que va a poder, pero en fondo, el poder se transforma en servicio al dinero. Y los demás son utilizados para que ellos ganen dinero. Ah, Hugo, pero mira, aquí debe salir aquí, se- ¿no? aquí está. Pero ¿cuál es el lema del dólar? Aquí está, miremoslo acá. Ahí está. Se lo muestro, querido Después amigo. devuélveselo porque ese es su dólar de la suerte. Y además está Ah, ¿es de subiendo. la suerte? Y además Bueno. está subiendo. Ahí está. Subió, pero aquí sale, in God we trust. Es decir, de alguna forma, Cristian, el poder está acá. El que tiene el dinero tiene el poder del mundo. Qué heavy. Y eso es lo que se busca. Y estas sociedades secretas buscan el poder como fin de toda su actividad. Y también hay que decir una cosa respecto de todo esto, que en gran medida estas organizaciones secretas se están uniendo para instaurar una dictadura mundial. Qué susto. Pero si eso es la... no nos damos cuenta. de No, lo no, que eso, Tú eso te es lo fijas peor, que hay un uno se da dicho muy cuenta. sabio que dice que el gran poder del diablo es que nadie cree en él. Sí. Y si tú te fijas, uno puede decir, ya, estos son delirios místicos, delirios conspiranoicos, pero finalmente, si uno analiza la historia de la humanidad, las sociedades secretas son parte del desarrollo Claro. desde los mesopotámicos y los egipcios hasta hoy día. Van cambiando de nombres, masonerías, Illuminati, de repente se ponen de moda en los años 80, el Majestic 12, este grupo que supuestamente controlaba la conspiración alienígena con la CIA. Hoy día el grupo conspiranoico de moda es la familia, este grupo evangélico del documental de Netflix, pero que finalmente son el mismo modelo. Y si tú te fijas, una de las grandes herramientas para expandir esta idea de que hay gente tirando los hilos
es la cultura popular. Claro. Y si tú notas la presencia del símbolo Illuminati en videojuegos, en historietas, Está en en todas películas, partes. Oye, en está series de incluso- televisión, hay una suerte de educación no formal Sí. sobre la idea Y de... que va soterrada, como que entre comillas pasa piola. Tú sabes, por pero- ejemplo, pero los- va permeando. Yo tengo libros para niños, libros de historietas, y voy a harto colegio. La fascinación que tienen los niños por los Illuminati a través de los videojuegos. ¿Quiénes son los Illuminati? ¿Son reptiles? ¿Son humanos? Oye, Y incluso hay el algo ojo ahí. Illuminati y también de los masones está en la iglesia de Rapa Nui. Sí, Si Rapa tú vas Nui. para allá, Me también aproximo la a puedes Rapa Nui. encontrar allá. Ahora, es bien delicado la instauración del nuevo orden mundial. Estos son ya cosas que se han hecho públicos, pero la instauración también uno la tiene que entender como un desarrollo en gran medida normal, por ejemplo, de todas las grandes empresas. Comenzó una empresa, pero después se fue creciendo tanto, se formaron estas grandes empresas transnacionales. Bueno, estas empresas transnacionales no te reconocen las fronteras de los países porque venden sus productos en todas partes. Entonces, el nuevo orden mundial es la instauración de una plataforma burocrática por sobre todo nuestros países para el buen funcionamiento de estas grandes transnacionales. Y aquí está el punto, Katy, antes que me haga la otra pregunta del millón. No Sí, haga que todo, tengo tantas pero- preguntas que hacer porque pero está es- demasiado interesante. Uno tiene que decir que el 80% hoy día de la riqueza chilena está en manos de las grandes transnacionales. Y detrás de las grandes transnacionales seguramente habrá más de algún Illuminati. No puedo O dejar- varios no Illuminati. puedo dejar- Además, hay una Yo cosa, quiero no colgarme olviden, un ¿ah? poco. Hoy, la última semana hemos estado llenos de noticias sobre el hervor del nacionalismo en Chile. Y tú ves entrevistas y notas que han salido en televisión y salen grupos ultrones diciendo, no, Sí. tenemos que recuperar este país Sí. para los chilenos. Pero este país hace mucho rato que no es de los chilenos. Entonces dicen, como los héroes de la guerra del Pacífico. Y la guerra del Pacífico básicamente fue entre Chile, Bolivia y Perú. Pero los capitales ingleses y vinculados a la masonería inglesa, sobre todo a la logia Royal Alpha, están La metidos, marcha- claro. o sea, básicamente no fue una guerra patriótica, fue una guerra Sí, para sí. ya intereses multinacionales. Además, no hay la que marcha olvidarse- contra los inmigrantes, Sí, pero le quería preguntar, Jimena, ¿qué tendría que ver todo esto, por ejemplo? A mí me parece súper interesante esto de la desestructuración de lo que ya no da para más. ¿Ah? Y es una crisis mundial y en distintos escenarios. Y lo estamos viviendo también de alguna manera en Chile. Y hay teorías que dicen que también los Illuminatis estarían vinculados a los atentados de las Torres Gemelas. ¿De dónde aparece este mito o realidad? Lo que pasa es que, mira, en la historia siempre hay estas constantes, ¿sí? Es como un péndulo muchas veces. Entonces fluctuamos entre el individualismo y el colectivismo. El péndulo de Foucault. Claro, el famoso Como péndulo de diría Foucault. Y, ahí Humberto Eco. y también todos nosotros queremos sentir que tenemos poder de decisión. Y por lo tanto sospechamos de nuestra autoridad. Y por lo tanto queremos empoderarnos y entender la realidad a través de nuestra mirada, no que nos digan qué pensar. Ajá. Y por eso los chicos siempre enganchan mucho. Yo me Sí. acuerdo cuando hicimos un curso una vez en la universidad de esto y se faltaban los cupos para lo mismo, porque en el fondo yo quiero interpretar la realidad, no lo que me dicen, no lo que me muestran los medios, y por eso la revolución que significó Internet es muy relevante. Y en eso, precisamente, los atentados del 11 de septiembre, con todas las interpretaciones e informaciones cruzadas que de repente habían, porque los hubo, y de hecho dentro de todo el mundo conspirativo, este es el que más me hace sentido, porque Sí, la ¿ah? historia es como, igual a uno le da varios filtros y se pone como bien incrédulo. Entonces, pero en este uno de los pocos que yo dije, tiene sentido. Pero acá dicen que habrían puesto bombas. por Claro, ejemplo. es que lo que pasa es que la interpretación conspirativa, y que, insisto, me hace una de las pocas que sí me hace bastante sentido, es que si tú lo miras parece una demolición controlada. Y de hecho, si uno pone en cámara lenta, se ve que hay unas explosiones que un avión no hace eso. Y de hecho hay unos documentales re interesantes que muestran que otros aviones han chocado con otro edificio y no pasa eso. De hecho, las torres que están acá al lado, cerca, Santa María, siguen bastante el diseño de esas torres. Son y idénticas. Son idénticas. De hecho, el Bueno, proyecto original de la Torre Santa María era una o sea, copia de era las el Torres Manhattan Gemelas. santiaguino, De hecho, esa era la eran idea. las dos torres y tú sabes que son exactamente ¿Idénticas? igual al World Trade puedo Center. creer, ¿eh? Era una copia. Cuando se hizo el año 80, Chile copiando algo se en inspiró y era como el tercio de Inspirado. las torres. Pero Y ¿y qué eran hablan verticalmente usted las y dos. hablar del gobierno mundial? O el No, gobierno invisible. me gusta Los más el- originarios, El cuando invisible. los primeros Illuminati sostuvieron como punto fundamental la eliminación de las fronteras. Y las fronteras se transformarían en lugares para determinar intereses y núcleos de influencia solamente. Además, una advertencia.
ahora comprendo la gran labor que hizo la Iglesia cuando se opuso a los Illuminatis, porque ya leían todo esto y el Papa de aquella época predijo qué podía resultar con los Illuminatis. Por eso no contribuyamos a destruir a la Iglesia Católica, Oiga, Rafael, pero en todo a caso, pesar de sus pecados, con respecto a porque sirve precisamente, sirvió en este momento porque son el auxilio de la fe, especialmente el cristianismo, y en este caso la Iglesia es lo único que puede parar esta vorágine que nos está dominando. Y con respecto a esta teoría, perdón, Francisco, te quería preguntar porque puede ser efectivo que el gobierno de Estados Unidos estaba enterado, y George Bush también, de estos atentados. ¿Tiene sentido eso? Por Piensa en supuesto Pearl que Harbor. sí. Ah, bueno. Pearl Harbor. Piensa en Y Pearl el Harbor. hundimiento de Lusitania también. El hundimiento de fue bien. Lusitania. También Yo fue creo que bien. eso es Cuando uno más que- comienza, cuando uno recuerda este fatídico atentado Todos nos acordamos criminal, dónde estábamos cuando fue. efectivamente, Impresionante, uno sí. se da cuenta realmente que hay muchas contradicciones, hay una verdad oficial que no responde a la realidad de los hechos. Basta, mira, hay un detalle clave que es el edificio 7. ¿Ya? Al edificio 7 no le cayó ni una piedra. ¿Cuál es el edificio 7? Es uno que está al lado de las dos torres Justo donde gemelas. están los archivos Y de investigaciones. ese, mira, es el que no quiere ver no lo va a ver nunca. Pero el edificio 7 se cae De la nada. de la nada. No le cayó ni una piedra. Entonces, eso es una clave para ver esto. Pero cuando uno comienza a observar qué es lo que sucedió después, el gobierno de George Bush comenzó una política de mentiras sistemáticas. Se le contaron más de 836 mentiras sistemáticas diciendo, bueno, una serie de barbaridades, mentiras que Irak ¿Cómo tenía... qué, por ejemplo? que Irak tenía armas de destrucción masiva, que nunca las tuvo. Entonces, cuando tú ves alineado a un gobierno después de este atentado con una política de mentiras públicas, mundiales, para justificar esto, bueno, son señales. Si tú, mira, ahí estábamos viendo el Pentágono. Cuando uno hace una mínima observación, uno ni siquiera necesita ser erudito para darse cuenta que ahí, ni perito tampoco, para darse cuenta que ahí no chocó ningún Pero 747. te quiero hacer una pregunta. ¿Esto cuándo podría develarse que fue así? Porque sería tremendo, Tarde o temprano. Por ejemplo, el caso de Roosevelt, que usted mismo lo nombró, Pearl Harbor. Roosevelt sabía exactamente 3 meses antes que iba a ocurrir esta matanza y este atentado sin declaración de guerra. Bueno, y de y lo hecho- buscaba como pretexto que hubiera. Hay un caso típico. Había Bueno, de quebrado hecho, el código de hace hecho, rato. de hecho, si tú analizas todo el ataque a Pearl Harbor, te das cuenta que la Marina norteamericana, la US Navy, sacó sus barcos más modernos. Sí, pues. De hecho, los portaaviones, que era la fuerza mayor de la Armada en ese tiempo, no estaban en Pearl Harbor. Los barcos que dejaron ahí son acorazados que eran de la Primera Guerra Mundial. de Aprovecharon a hacer 1900. una demolición. Hicieron una demolición Pero- de los barcos que no les servían. Mi visión respecto de tu pregunta es que nunca se va a saber, Nunca se va a saber. porque oficialmente nunca lo van a reconocer. Por lo tanto, lo único que nos quedan son estos espacios de conversación donde uno les puede contar la otra cara de la moneda. Pero olvídate, nunca el gobierno de los Estados Unidos va a reconocer lo que se está difundiendo. Incluso ya hay fotografías que se han difundido de los que pusieron las bombas adentro de las Torres Ay, Gemelas. qué heavy. No, yo estoy muy de acuerdo con Cristian en este punto. Yo creo que es una de las gracias del mundo de la conspiración. Hay cosas que nunca vamos a saber. Nunca vamos a saber quién mató a Kennedy. Nunca vamos a saber qué realmente ocurrió en Roswell. Nunca vamos a saber qué pasó en... La muerte de realmente Marilyn en Pearl Harbor. Monroe, Nunca por ejemplo, vamos a saber. también. Y vamos a vivir Está en un mundo de vinculado a los mundos de suposiciones poder, y de claro. verdades a medias, porque así funciona el mundo de los poderosos. Qué impresionante. Pero el grave... Mira, Yo creo que mira la sí, misma historia pero- de Chile. uy. La misma historia de Chile, uno no conoce nada, no conoce Nada. por qué mataron a... Todavía no sabemos por qué mataron a Manuel Rodríguez. Todavía no tenemos idea qué pasó con los hermanos Carrera o por qué exiliaron a Bernardo Higgins. ¿Jimena? Es que sí, ahí, bueno, quiero dar una luz de esperanza, pero en unos 100, 150 años más. Ay, o por favor. Es que la historiografía es una ciencia compleja y que también pero tiene depende... un gran adversario hoy día la historiografía, que es Exacto. la cantidad de que posverdad eso- que hay en internet. Es que eso es lo entretenido, porque en el fondo ahora tenemos demasiadas fuentes. Si antes teníamos muy pocas fuentes, entonces tenemos que esperar a cernir un poco. Y ahí necesitamos unos 100, 200 años, diría yo, porque imagínate, han pasado casi 200 años de la muerte de Rodrigo y todavía lo estamos discutiendo, pero
también tenemos muchos más testigos. O sea, la cantidad de gente que está documentando, que está registrando, Y estamos con esto, filtraciones. además. No, no, Es que llama- ese es el punto. llamar la Es cantidad. un arma de historiografía Sí, por no supuesto. menor aquello. Hugo, Una Hugo, consulta. tú dijiste algo muy importante, pero yo tengo que decirte algo, Hugo. ¿Qué? Vamos a tener que discrepar en algo. ¡Epa! ¿Qué Mi- pasó? No, fíjate tú hablas de que... No te la- vayas a las estrellas de la No, quinta no, no, no. galaxia. Ah, ya. Pero tú dijiste que la iglesia aparecía prácticamente como una esperanza. Pero acuérdate cuál es uno de los principios de los Illuminati también de Weishaupt. La disolución de las religiones y de la claro, iglesia. pues. Y hoy día estamos, mira, sea lo que sea, me estás los factores se están derrumbando Sí, todas Pero si me las está instituciones confirmando. religiosas. O sea, y la iglesia se opuso. Por eso que los Illuminati se opusieron a la iglesia y tratan de destruirla. Pero aquí hay una cosa. Todo esto va bajando de nivel también, este tipo de organización, y terminan en sectas que nosotros conocemos. Por ejemplo, el caso del asesinato de Sharon Tate. Fue una secta presidida por Bueno, está la Samuel. película de Tarantino que se estrena Por la supuesto. próxima semana que habla y de además, y además otra. Y además, la misma Sharon Tate pertenecía a un grupo iniciático Claro. raro ahí y practicaban rituales también raros. Pero tú crees que después de todo lo que está ocurriendo, la Iglesia Católica Apostólica Romana va a salir viva de todo este proceso, Hugo? Dime. Doctor respetadísimo. La Iglesia Católica ha sabido de rollos más grandes. Para empezar el siglo XV, cuando hubo 3 papas simultáneamente. Ya se lo preguntaron en el Siempre siglo en la X, Iglesia. siglo Siempre en la XV, Iglesia sale. XVI. Porque la salvan los santos, señor. Y tengamos confianza. Pero Los esta reformadores también. desestructuración de los Está grandes bien, poderes está también tiene que ver con un empoderamiento del ciudadano Sí. en el mundo. Sí. No sé, creo yo, es alguna bola que me vino. Ese- O sea, hoy día, Pero- pero, hoy Katy, día por lo menos hay una y gracias a lo que usted confianza mostró. a nivel de... Claro. ¿Sabes qué, Ay, Katy? Hay una... sí. Esto es precisamente lo que en este momento empodera al ciudadano. Por eso ¿Qué? es que está por sobre los El partidos. celular. Esto. El celular. Guárdelo bien. Pero Y la Es digitalización. un poder en general. virtual. Hoy día tú puedes destruir hecho. a una persona haciendo funas en redes sociales. Pero que de Katy, hecho sí, tú, pues, tú ahí señalaste algo que también es clave hoy día para observar, porque mira, hoy día se está instaurando en nuestro país el nuevo orden mundial. Bueno, ya comenzó desde Pinochet en adelante la transformación del país en un protectorado económico de los Estados Unidos. Es decir, la instauración del nuevo orden mundial, una plataforma burocrática para que funcionen bien las grandes transnacionales de nuestro país que controlan el 80% de la riqueza. A mí me gusta pensar que Chile es como un modelo de prueba. Acá se prueba Aquí se de prueba de de todo. Un país tecnología, hasta experimental. autos y todo. Es un modelo de prueba. Ahora, de ¿qué es hecho. lo que sucede? Todo esto, por ejemplo, se mencionó el tema de esta marcha de los inmigrantes en Sí. contra de los... Mira, y aquí hay que... Permíteme señalar una cosa. ¿A quién beneficia que hayan llegado muchísimos inmigrantes? Sobre todo a las grandes transnacionales, porque van a tener más mano de obra barata y la cesantía va a aumentar. Entonces, cuando se aumenta, está la ley de bronce y la ley de hierro del capitalismo. Es decir, mantener a los trabajadores con lo mínimo para la subsistencia y la cesantía. El capitalismo funciona con la cesantía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, estas grandes super mega empresarios multimillonarios van a tener entonces superpoder controlado porque hay más mano de obra barata. Pero ¿a quién perjudica esto? Precisamente a los chilenos de sectores medios y bajos, que van. Entonces, por eso uno tiene que entender toda esta discusión. Yo no estoy de acuerdo en lo más mínimo con nada. A mí me gustan los países cosmopolitas, pero también detrás de todas estas hay un descontento de la ciudadanía chilena más necesitada. Cristian, Eso un hemos poquito. hablado de los Illuminati, pero también hay otra sociedad tristemente famosa y célebre. Cristian, queremos hablar del grupo de Bilderberg. Este grupo compuesto principalmente por familias y tipos millonarios, adinerados, hacia Súper poderoso, porque mira, este grupo se organizó la primera reunión en 1957 en Holanda, En el Hotel Bilderberg. en el Eso. Hotel Por ahí. Bilderberg. Ah, de ahí viene el nombre. Sí, De por el ahí hotel, viene. sí. Mira. Y ha ido congregando a figuras de un poder, bueno, en el fondo de estos grandes superpoderosos que controlan las grandes transnacionales. Y el primer objetivo del Club Bilderberg es instaurar el nuevo orden mundial, que lo ha logrado, Que lo ha ese logrado, es el tema. sí. Y uno dice, nuevo orden mundial, sí, tiene muchas connotaciones, uno puede hablar de muchas cosas, pero lo primero es establecer una plataforma burocrática
para el funcionamiento de las Y transnacionales. también la Doctor, pero respuesta europea No. a todo el Pero movimiento. esto- que está Eso es lo que estamos importante, lo viendo- burocrático. Eso A sí. propósito, estamos viendo imágenes de personajes súper conocidos. Está la realeza de Estados Unidos, de los Y no, de- y fíjate que no británicos, solo de políticos británica, ni- digo, y también de Estados Sí. Unidos, Clinton. Y no solo, Hillary no, Clinton, no solo Bill políticos y dueños de banco, también se han abierto a gente del mundo de la cultura. Líderes de opinión. Una de las últimas reuniones que A ocurrió, ver, en, sí. que ocurrió en Edimburgo, que yo de hecho la describo en El Cáliz Secreto, el libro grande que está ahí, una de las invitadas fue la autora de Harry Potter. Ah, sí. Para hacer el J.K. contrapunto, Rowling. Exactamente. solo para hacer el contrapunto, que es lo que dice la historia oficial de la cual básicamente yo trabajo, es que porque dicen algunos que un grupo deja de ser secreto cuando es conocido, entonces como que no sería tan secreto. ¿Qué es lo que dice la versión oficial de esto? Es que se juntan para ponerse de acuerdo y no discrepar tanto. ¿Pero para ¿Y por qué? ¿Para Es que repartirse para el decirse mundo? las cosas a la cara, entonces por eso supuestamente pero no es fíjate grabado. que la mejor manera de mantener un secreto es ser Exacto, público. exacto. Pero Pero- ¿qué es lo que pretende? ¿Repartirse el mundo? Lo que dice la versión oficial es que, ¿saben qué? Chiquillos, vamos a conversar cara a cara y por favor guarden sus celulares y aquí nos vamos a decir todas las cosas que tengamos que decirnos y nos organizamos para llevarnos bien para la paz mundial. Eso es lo que diría la historia Y oficial. lo que dice Entiendo. la extraoficial es que básicamente es una reunión de los grandes líderes europeos y de la banca europea como respuesta a la andanada norteamericana y asiática del nuevo orden Y mundial. equilibrar. Pero en el grupo Bilderberg hay estadounidenses Sí. y hay europeos. Desde mi punto de vista, lo que ellos buscan es lo que les señalé, la instauración del nuevo orden mundial, que lo lograron ya. Lo que pasa es que se desequilibró el sistema. Es demasiado orden mundial, es decir, demasiadas grandes transnacionales. Y el pequeño esfuerzo, la pequeña empresa, el pequeño microempresario está al otro lado. Entonces, Hay una serie que se llama The Crown, no sé si la han visto, Sí. y que inmediatamente me conecté con eso, precisamente el poderío desde la realeza en Inglaterra y las redes que se tejen desde que se Mira, instalan hasta Katy, el día de hoy. detrás- es bien impresionante. Katy, detrás de todo esto súper poderoso, hoy día hay un medio escándalo con Epstein que se suicidó en Sí. Bueno, se están desclasificando las redes de abuso de todas estas figuras que estaban en el grupo Bilderberg. Pero él también era amigo de Trump, de toda esta gente. Me imagino que sí de Trump también, no sé si de Trump, pero sí de muchos expresidentes, de superpoderosos, de hijos del príncipe, de uno Perdona, de los ¿y son- príncipes de y son Inglaterra. grupos Príncipe ultra Andrés. cerrados? O sea, ¿quién puede ser? Invitaciones. Tú ahora hablabas. Yo ni muerto. Son No, y aparte invitaciones. que la estar ahí. Te llegan invitaciones y... Ya, pero hay que pertenecer a un nivel elite. intelectual, por ejemplo, a una élite intelectual. O hay que tener X nivel de plata, no sé. Hay diversos Influencia. niveles para esto, hay diversos niveles. Hay un nivel más bajo, que es la captación Sí. de líderes emergentes y que están teniendo influencia en este momento en sus respectivos países. Y después viene un nivel medio, que es el que ya se conecta a través de los organismos internacionales, por ejemplo, Fondo Monetario, Unión Europea, y finalmente los que controlan, los que llevan los hilos de estas personas, que son los jefes de Estado, grandes financistas, Son entre grandes 12 empresarios. o 13, son las dos 12 o versiones. 13, exacta familia. Siempre son 12 y 13. Ahora, bueno, ahí El está- número 13 que es el Sí. fatal. Ahí estamos viendo algunos, pero si hay algo, Cristian, A ver. a toda prueba, es que no hay ningún americano, es decir, de México para abajo, invitado Seguro. al grupo. Esto es Estados Unidos y Europa. Nosotros, nada. Nosotros trabajamos para ello. Somos ¿Ya? títeres. Somos títeres, somos Somos títeres. países destinados, al menos bajo esa visión, a trabajar para la riqueza como fue para el mismo capitalismo, la formación del capitalismo, el mercantilismo, el primero. Bueno, nosotros permitimos todo eso. Entonces, eso es súper importante. Y- Pero al mismo tiempo se han corrompido estas superélites. Y hoy día lo estamos sabiendo. Y yo creo que una de las cosas más importantes de todo este, al menos de lo que hemos conversado, es que esto que lo estamos conociendo ahora, si estas sociedades, lo que considero es que ellas fueron formadas para trabajar siempre en la oscuridad, en el anonimato, que nadie sepa nada. Y hoy día
se está despertando y eso es señal de los tiempos El actuales. alma del celular. Va a quedar la escoba después de esta conversación. Le vamos a dar la palabra a Jimena porque tiene algo muy importante que decir, pero después de esta pausa comercial necesaria también en televisión. Así es. Qué Vamos a ver. miedo. La música. Estamos hablando de las sociedades secretas. Bueno, ¿Tú tienes una sociedad secreta? Bueno, no me contestas ahora. Y una sociedad envidiable, su familia, empezando por su señora que yo tanto admiro. Lo sé, profesor. Y también la amo. Desgraciadamente soy mucho más viejo que usted y más feo. Usted también la ama, otro más. No, profe, usted sabe. Oiga, profe, pero en todo caso, yo hablaba de el temor, esta sensación de sentirse titiritero, así como la película de Jim Carrey, ¿cómo se llama la que está como en un estudio de televisión? Ah, yo estaba pensando lo mismo. El Truman Show. El Truman Show, que estamos todos vigilados. Pero básicamente es eso. Claro, Nos está manejando completamente. Es que como te decía, si uno lee la historia desde este punto de vista, pareciera que ha ocurrido, que desde las grandes primeras civilizaciones de los mesopotámicos, babilónicos, y de ahí en adelante pareciera que siempre lo importante es gobernar y controlar a las comunidades, pero efectivamente el desarrollo histórico ha ido generando esta noción del ciudadano empoderado, el ciudadano pensante y el ciudadano crítico, y por eso estamos llenos de estos símbolos, del ojo, que del triángulo, que no sé qué, porque en el fondo nos queremos constituirnos, pero a partir de la opinión de todos, no de uno solo como antes. Pero opiniones divergentes, desgraciadamente. Unirnos a nuestra Hay divergencia. un mosaico de planteamientos que no se unen absolutamente en nada. ¿Y esto qué es lo que trae en definitiva? La anarquía. Sí, Pero detrás, cortito. es muy cortito, detrás de todas estas sociedades secretas hay una palabra clave, el control. Sí, Cristian, lo que buscan es controlarnos como nos controlan a través Qué de miedo. los medios de comunicación, del mismo celular y otras tantas cosas. Oye. Control es la clave de estas sociedades Sí, secretas. un poco de esperanza. Yo creo que estos temas son absolutamente fascinantes, pero hoy día tenemos todas las herramientas para que nos informemos, busquemos, siempre hagámonos preguntas. Y estudiar Eso historia es para Y- pensar y- en el y- pasado. Exactamente, estudiar historia y no volverla electivo. Y No, yo quiero por favor. preguntar a Eso nuestro habría grupo que creativo hablarlo. del equipo de No Culpa de la Noche, ¿qué hacemos con todas las páginas que nos quedamos pendientes? Otro ¿Qué especial. hago con esto? Mira, nos quedan los grupos masones, grupos ultranacionalistas, la cienciología ¿Por qué no también. pero- La la cienciología. cienciología. ¿Pueden venir Se de nos había nuevo? olvidado la cienciología. Sí. ¿no? ¿Pueden venir de nuevo? ¿Tienen mi número? ¿Estamos Este listos? aplauso es para ustedes. Por Se supuesto. pasaron. Gracias, Cari. Gracias. Muchas gracias, Gracias que les a vaya ustedes. muy, pero muy bien, muchachos. Gracias ¿Ah? a usted. Un gusto, como siempre. Y gracias a nuestro público por su queremos, fidelidad, ¿ah? los queremos. Es verdad. Chao. Chao, chao, gracias.